¿Quieres saber por qué tu cerebro no está hecho para ser feliz? Entérate por qué nuestro cerebro le cuesta tanto trabajo sentirse feliz, bendecido, afortunado o satisfecho. Aprende por qué no podemos sentir felicidad por periodos prolongados y qué podemos hacer para sentirnos más felices con la vida que tenemos. Now go. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de este podcast llamado Hackea tu mente, un espacio donde hablamos sobre los mecanismos de nuestro cerebro y cómo podemos magnificar nuestra eficacia como seres humanos en la vida moderna. La premisa principal o la base es entender cómo funciona nuestro cerebro y el de las personas que nos rodean. Mi nombre es Patrick Schimmer y para mí es importante aclarar que mi objetivo o sentido de estos podcasts no es instruir o impartir información teórica o detallada al oyente, sino compartir en formato de conversación informal conocimientos que tienen muchísima virtud y potencial para todos. No importa si eres estudiante, profesionista o dueño de tu negocio. Si eres humano y tienes un cerebro, te va a ayudar. Por supuesto que este podcast está dirigido especialmente hacia las personas que quieran desarrollar sus capacidades un poco más allá del común denominador. Ese común denominador que no estaría oyendo este podcast ni tampoco quiere conocer nada acerca de su cerebro. A mi propio parecer, si eres humano y estás viviendo una vida civilizada, necesitas aprender de tu cerebro para mejorar tu desempeño personal e interpersonal. Te invito a que escuches los capítulos de este podcast donde iremos hablando sobre nuestro cerebro y nuestra mente. Te prometo que en cada capítulo encontrarás información muy práctica, de muchísimo valor para tu vida cotidiana. Y cualquier duda o comentario que quieras añadir, por favor házmelo llegar por Instagram, donde siempre me puedes encontrar como hackea_tu mente. Todo lo que quieras comentar o debatir al respecto de forma amistosa, lo podemos hacer sin ningún problema por mensaje directo en Instagram. Recuerda que hackea se escribe con CK. Antes de hablar del tema central de este primer episodio, por qué tu cerebro por naturaleza no está hecho para ser feliz en la vida moderna, vamos a aclarar por qué sería buena idea o importante informarnos al respecto sobre nuestro cerebro y sus desperfectos. Un buen punto de partida sería distinguir entre educación y formación académica, temas que son muy diferentes y hasta la fecha la gente lo confunde, porque nadie se toma el tiempo de investigar en qué consiste realmente educarse. La mayoría de mis conocidos y probablemente también los tuyos aún confunden una buena educación con tener buenos modales y una buena formación académica. Casi todos mis allegados estudiaron y se prepararon únicamente para ser buenos profesionales en su área y solo prestan tiempo y atención para estudiar temas relevantes a su profesión. Los temas cotidianos no importan. Muchas personas e incluso maestros confunden tener una buena educación con tener buenos modales cívicos y una buena preparación académica, dos aspectos fundamentales que forman parte de una buena educación, pero no lo es todo. La manera más precisa que podemos definir una buena educación es la adquisición de diversos conocimientos cruciales para los muy distintos escenarios de la vida cotidiana. O sea, me explico. Escenarios cotidianos donde usamos información simple pero crucial. Por ejemplo, saber cómo cruzar una calle, atarte los zapatos, aprender a leer o escribir, manejar un vehículo, o cómo tratas a tus padres o una persona del sexo opuesto. Todo eso forma parte de tu educación. También hay muchas veces que requerimos información más compleja e igual de importante para resolver la vida cotidiana. Información como inteligencia emocional, para llevar una vida sana de emociones, o saber resolver los conflictos de pareja, para poder desarrollar un entorno familiar con plenitud, o simplemente saber hablar o tratar correctamente con cualquier persona para poder trabajar en equipo y ser más eficaces a la hora de desarrollar un proyecto en grupo. Por eso yo deduzco o yo opino que sería más productivo aprender sobre nuestro cerebro y sus mecanismos antes de aprender dónde se encuentra Saturno en el sistema solar o cuál es la capital de Andorra o memorizar cada uno de los elementos de la tabla periódica. Todos esos son conocimientos imprácticos que no sirven para la vida cotidiana. La ignorancia puede ser peligrosa porque nos aleja de la claridad que nos desvela o nos proporciona la información respecto a algo. Pero cuando hablamos de ignorancia no estoy hablando de falta de cultura general. Estoy hablando cuando hablamos de un hecho peligroso para la vida cotidiana, porque nos impide discernir o identificar eficazmente la situación o circunstancia. Por ejemplo,
Si ignoras las reglas de un juego de mesa, probablemente tendrás un rendimiento pobre y terminarás siendo descalificado o penalizado por tus errores. Pues es lo mismo en la vida diaria. En este caso, si ignoramos cómo funciona nuestro cerebro y sus mecanismos imperfectos, nunca vamos a comprender del todo cómo podemos explotar nuestro máximo potencial. La magia del hackeo mental es entender cómo trabaja nuestro cerebro y el de las personas que nos rodean. Cuando entiendes cómo funciona, todo se vuelve más claro. Imagina el programador de cualquier sistema, el sistema de tu celular. Para que alguien haya podido programar el software, primero debió comprender el lenguaje del código para poder programar el sistema de tu smartphone. En cualquier caso, el que quiera optimizar el rendimiento del sistema, primero debe comprender cómo trabaja el mecanismo del sistema que está pensando mejorar, ¿no? El programador primero debe entender el lenguaje del código, vaya, y cómo funciona este antes de pensar en hacer mejoras. Pues lo mismo sucede con nosotros. No podemos magnificar nuestro potencial si no somos conscientes sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo hay que trabajar en él. Si ya entendimos la idea general, ¿por qué sería una buena idea entender cómo funciona nuestro cerebro y sus mecanismos de comportamiento, vaya? Sería buen momento para comenzar a hablar de los primeros mecanismos de supervivencia imperfectos. Estos mecanismos que nos impiden estar felices o satisfechos la mayor parte del tiempo que vivimos y respiramos. Lo primero que hay que entender es que nuestro cerebro no está diseñado ni condicionado exclusivamente para la era en la que vivimos. Nuestro cerebro ha evolucionado a lo largo de millones de años hasta alcanzar su nivel de complejidad. Suena cool, pero esto tiene resultados en contra. Nuestro cerebro sigue teniendo un montón de lastre o mecanismos que ahora son viejos o contraproducentes en la vida moderna. La vida del siglo XXI ha evolucionado muchísimo más rápido que nuestra biología. O sea, tú dile a una persona hace 200 años que podemos viajar volando, hablar en directo con una persona al otro lado del mundo, y que por las noches en tu ciudad las calles no están oscuras, sino llenas de luces, te va a decir que estás sopenco o loco de remate. O sea, hace 200 años no había alumbrado público, mucho menos había luz o electricidad en las casas, y mucho menos aviones y comunicaciones remotas. O sea, nuestro cerebro no está del todo acondicionado para el siglo XXI. La vida ha cambiado demasiado rápido en muy poco tiempo. Los mecanismos que, entre comillas, son desperfectos, más bien son mecanismos inadaptados para la vida posmoderna. Por lo tanto, lastran nuestro comportamiento y nos hacen actuar de forma extraña o contraproducente para nuestras metas de forma habitual. Estos mecanismos nos hicieron la especie con mayor capacidad de adaptación y por lo tanto con la mayor capacidad de supervivencia. Nuestros mecanismos se diseñaron en entornos salvajes y hostiles como era la vida hace cientos o miles de años atrás. Por ejemplo, el primer mecanismo que nos impide ser felices es que nuestro cerebro está diseñado para sentirnos insatisfechos con lo que tenemos. La satisfacción conlleva la despreocupación, y la despreocupación se reprueba rotundamente en la naturaleza para poder sobrevivir. Recordemos que estos mecanismos carecen de lógica y su principal misión es mantenernos con vida. O sea, si entendemos la felicidad como ese estado de dicha y regocijo, libres de preocupaciones, donde el tiempo pasa volando porque estamos sumamente fascinados con el momento, disfrutando, libres de problemáticas existenciales, por lógica, definitivamente nos suena como un estado para lograr estar alertas y sobrevivir en entornos hostiles como eran los entornos naturales y salvajes. Otra razón a considerar por qué nuestro cerebro está en un estado latente de insatisfacción es porque si nos fuera fácil satisfacer nuestras necesidades o colmar nuestros propios deseos, probablemente seríamos felices, pero seguiríamos estancados en la era de las cavernas y el taparrabos. Si históricamente nuestra especie hubiese permanecido satisfecha la mayor parte del tiempo, probablemente no hubiésemos diseñado mejores abrigos, mejores refugios, mejores civilizaciones, ni aparatos de servicio que nos facilitan la vida diaria. Si no existiera el inconformismo, seguiríamos andando a caballo, y la realidad en la que vivimos sería muy distinta. Entonces, este mecanismo es tan útil como peligroso, porque vivimos en una era donde los medios masivos influencian a la sociedad y les hacen creer que deben estar felices.
Y si no estás feliz, no estás viviendo. Esto nos termina por meter en una encrucijada, donde ser felices es lo principal y más importante para la vida, y por el otro lado, nuestro propio cerebro no está hecho para el vivieron felices para siempre, que siempre nos han vendido por los medios masivos. Vamos a poner ejemplos más claros. Primero, el típico adolescente que todos conocemos, que yendo a escuela privada, teniendo ropa, comida y servicios exclusivos de una clase social privilegiada, aún puede sentirse miserable al punto de hacer un berrinche o cuestionar el apoyo de sus padres porque no le dan un mejor celular, carro o trabajo. Si vives de forma civilizada y con las regalías promedio, tu supervivencia prácticamente ya está asegurada la mayor parte del tiempo. En esta era puedes sobrevivir y llevar una vida larga sin mayor problema. Hoy en día la supervivencia no es algo que conscientemente nos preocupe todos los días. Pero esto el cerebro no lo entiende, por supuesto. Para nuestras neuronas, buscar este estado de insatisfacción constante siempre ha sido productivo para sobrevivir. Desde que éramos salvajes y nuestros ancestros hace miles de años recogían frutos y semillas, el mecanismo de sentir que aún se puede estar mejor siempre ha sido útil. No importa si un adolescente tiene todo lo que necesita para poder ser feliz. Siempre va a buscar tener más. Un mejor celular, una mejor consola de videojuegos, una mejor computadora o cualquier aparato de tecnología o de uso personal que tengan sus amigos. Pues lo mismo sucede con el empresario que aún ganando cientos de miles de millones quiere más. O en otro sentido y el mismo caso es la persona que teniendo una buena pareja, una buena relación familiar, decide conseguir un amante. La insatisfacción del cerebro es crónica y nos lleva a hacer estupideces, que si no damos rienda a nuestros propios instintos, siempre vamos a estar buscando más, sin valorar en la justa medida lo que tenemos. Esto es letal para nuestra salud emocional. El segundo mecanismo imperfecto, entre comillas, del cerebro, nos revela la razón por qué siempre tenemos la tendencia a estar insatisfechos. Tenemos un crush, una fascinación a normalizar todo lo que se vuelve predecible. Este mecanismo le permite a los soldados dormir por turnos en medio de una zona de guerra. Si el soldado, después de unos días conviviendo con su entorno, logra identificar el patrón que normalmente hay, el soldado podrá dormir durante las horas donde cesan los ataques, claro. Este mecanismo es la explicación para los muchos matrimonios que fracasan con el paso del tiempo. La normalización de la presencia de tu pareja hace que le prestes cada año menos atención o le dediques menos detalles. Muchas personas familiarizan a su esposa o a su esposo al punto de sentir que es un miembro más de la familia, como papá, mamá, hermano o un hijo. Entonces, puedes tener a la mejor persona como pareja, pero tu cerebro va a normalizar su comportamiento. De repente los detalles que antes te encantaban ahora no son tan románticos. Más bien son cotidianos o incluso llegan a ser irritantes. Por eso es importante conocer tu cerebro y el de tu pareja, saber cómo trabajar en conjunto para que la relación siempre prospere y que ninguno de los cerebros nunca normalice la compañía del otro. Pero el tema de tener una relación exitosa conociendo cómo trabaja nuestro cerebro, podríamos hacer un capítulo entero sobre el tema, que seguramente más adelante haremos, pero ese no es el punto. La cuestión es que normalizamos más de la cuenta sin darnos cuenta. No solo normalizamos personas, también situaciones, lugares y circunstancias. Normalizamos básicamente todo lo que habitualmente está ahí. Por ejemplo, normalizamos e ignoramos nuestra salud como si se tratase de un hecho estático y permanente. Pero en cuanto padecemos de algún malestar, empezamos realmente a valorar lo que teníamos. La salud y bienestar que generalmente normalizamos ya no está. Hay una historia que cuenta Juan Bautista, conferencista en TED Talks, que relata un suceso que vivió que le ayudó a conectar con el valor real de las cosas que generalmente normalizamos sin darnos cuenta. Es una historia que se sitúa en Medio Oriente, en tierras palestinas donde se desarrolla un conflicto constante entre Palestina e Israel. Y por la mañana Juan vio a una mujer exclamando a gritos de felicidad, corriendo a abrazar a otra mujer que venía con la misma alegría, y el hombre le pide a su traductor que le traduzca qué está ocurriendo, por qué tanta alegría, por qué tanta expectativa. El traductor
contesta que la mujer grita eufórica porque después de muchísimo tiempo por fin tendrá agua en su casa para toda la semana poder tomar y bañarse. Ese mismo día, por la tarde, en medio de la nada, Juan, por medio de su traductor, decide preguntar a un niño si conoce al genio de la lámpara, este cuento donde hay un ser mágico que concede deseos. El niño, por supuesto, contesta que no. Por medio del traductor le explican y le dicen que preste atención y piense bien, porque él le va a conceder un deseo. Cual sea él quiere, él se lo iba a conceder. Entonces el chiquito lo mira emocionado, con un brillo en los ojos y un suspiro le dice: «Ah, dame un baño de agua caliente». A mí, este tipo de anécdotas me ponen muy perceptible respecto a lo privilegiado que a veces estoy y no me doy cuenta. Desde que crecí, jamás tuve que preocuparme por si en mi casa había agua o no. Tampoco por si podría bañarme, comer o dormir tranquilo, porque no vivo en medio de conflictos de guerra. Siempre tuve educación, siempre tuve un hogar, siempre tuve la fortuna de tener una madre y un padre que me amaran, y la oportunidad de trabajar en mi proyecto de vida, porque cuento con un entorno necesario que me respalde o me asegure el derecho de hacer valer mis libertades. En medio de Siria yo no podría pensar en ser un abogado, no podría pensar en nada más que sobrevivir. Generalmente vivimos conectados con la carencia sin darnos cuenta. Esto puede ser peligroso o contraproducente, porque ya todo lo que tenemos, o ya está asegurado entre comillas, porque es cotidiano, lo normalizamos. Se hace casi invisible para nosotros. Esto es malísimo, porque llegamos a normalizar incluso nuestras propias cualidades o talentos a veces. Porque para nuestros propios ojos, ser nosotros mismos es lo normal, pero para otros tenemos cualidades o privilegios muy específicos que ellos quisieran de ti, y tú ni siquiera notas esas cosas, porque siempre has formado parte de ti tu realidad, y ya están normalizados. Como hemos dicho antes, lo que se vuelve predecible no abarca mucho espacio en nuestra conciencia. Simplemente sabemos que va a pasar y listo, normalizamos. Nuestro cerebro es un verdadero adicto a normalizar en exceso, en parte por ahorrar energía y no hacer un gasto energético pensando y preocupándose. En gran parte, esto es gracias al tercer mecanismo de nuestro cerebro que quiere asegurar nuestra supervivencia. El tercer mecanismo es dar más lugar en nuestra mente a sucesos imprevistos o negativos que a los sucesos que son cotidianos y positivos. Un ejemplo de esto es cada mañana que llegas a tu destino, sea la universidad o sea tu trabajo. Cada mañana tu trayecto transcurre con normalidad y sin problemas. Probablemente el 99% de las veces todo sale bien, pero ni siquiera lo has notado porque es cotidiano, y todo lo que sea predecible se vuelve invisible para el cerebro. Otro ejemplo es cuando estás en casa usando la corriente eléctrica. Estás usando el internet, viendo Netflix. Todo transcurre bien con normalidad usando la luz. Pero de repente se va la corriente. Entonces pierdes la armonía. Maldices el momento en que dejaste de tener luz. El cerebro no conectó con el sentimiento de abundancia cuando sí había luz. Pero en cuanto se va, el cerebro inmediatamente conecta con el sentimiento de carencia. Esa sensación frustrante de no tener lo que quiere, tener ese algo y no poder. De alguna u otra forma, estar en casa y no tener luz, agua o cualquier otro servicio que necesitamos para poder llevar la vida cotidiana, al cerebro le irrita muchísimo. Le irrita porque quiere tener control sobre los hechos, y generalmente en la ciudad, la falta de servicios son imprevistos que suceden repentinamente. Al cerebro le incomoda demasiado no poder tener lo que quiere, en especial el control. Por ejemplo, cuando la solución no está en su poder, justo como en el caso cuando se va la luz de tu casa, llegamos al punto de decidir salir de casa. Decimos, hasta que haya luz, yo regreso. Nuestro cerebro está diseñado para dar demasiado espacio mental a sucesos imprevistos. Porque si algo nos incomoda lo suficiente, el cerebro y su lógica primitiva es que haremos lo necesario por resolverlo. Claramente lo hacemos siempre y cuando esté dentro de nuestras capacidades. Pero muchas veces lo que nos provoca este mecanismo es que vivimos estresados frente a los muchos imprevistos de la vida diaria que no están en nuestras manos.
Nos estresamos de más y somos mucho menos armónicos porque vivimos pensando en las cosas que no están bajo nuestro control. Y como comentamos antes, el cerebro es adicto a normalizar, hace invisible las cosas que están bajo control y están transcurriendo bien. Un buen ejemplo es lo mucho que nos frustramos frente a una situación que no salió como pensábamos. Si vamos caminando y tropezamos, pero alcanzamos a librar la caída, daremos un pequeño suspiro de alivio, pensaremos en olvidar lo que pasó lo más pronto posible y así va a ser. No dedicamos más espacio mental al hecho que acabamos de librar. Pero si en cambio, al momento de tropezar, no alcanzamos a librar la caída, daremos paso a una gran ola de pensamientos y sentimientos negativos, desde vergüenza, tristeza, culpa o ira por habernos caído, simplemente por no poder evitar un imprevisto, un tropiezo o una caída que nos lastimaron. Qué diferente escenario cuando todo sucede bien, cuando todo se cumple en su debido orden y normalidad. Cuando uno tropieza pero no se cae, uno no piensa mucho al respecto sobre lo afortunado que es y lo agradecido que debería sentirse por no haberse dado un fregadazo. Cuando mantenemos la integridad se normaliza, porque estamos sanos, y estar sano es lo común, entre comillas. Pero en el momento que perdemos parte de ese bienestar, empezamos a maldecir, empezamos a anhelar lo que teníamos y cuando estaba ahí ni siquiera éramos capaces de verlo. Por diseño biológico, nuestro cerebro está incapacitado para valorar lo suficiente lo que tiene. El tercer mecanismo del cerebro nos aleja de sentirnos felices y plenos la mayor parte del tiempo, porque el cerebro tiene una predisposición a darle más lugar a los sucesos caóticos o fuera de orden para buscar mantener todo en margen. Si te dan un halago, te gusta. Al cerebro le reafirma que todo está bien. Entonces no le preocupa mucho y no ocupa mucho espacio mental un halago, porque significa que todo está bien. Pero si te insulta o te critican destructivamente, al cerebro no le va a gustar en lo absoluto. Y va a dedicar un montón de espacio mental, porque podría significar un imprevisto, algo que quizás estés pasando por alto, algo que no estés contemplando, y bueno, a eso al cerebro no le gusta, entonces va a dedicar muchísimo tiempo. Y bueno, tu ego te reafirma a ti mismo. Pero el cerebro está preocupado, buscando la carencia o el imprevisto no registrado por el cual te están insultando. Y si no sabes de autogestión, puedes pasar un día debrayando en la crítica de un don nadie que simplemente buscó un comentario hiriente y sin sentido para buscar incomodarte. ¿Ok? Ojo aquí, al cerebro le encanta concentrarse en lo caótico, en los imprevistos de la vida diaria, esas cosas que nos hacen sentir fuera de orden. Controla esto. Tu cerebro no quiere hacerte feliz por mucho tiempo. Al contrario, los mecanismos de supervivencia terminan por condicionar nuestra vida, con matices sobrios, acartonados y poco alegres. Pero recuerda, estos mecanismos son bastante útiles para que el cerebro haya podido asegurar nuestra propia supervivencia a lo largo de millones de años. No están hechos para hacernos feliz con la vida que llevamos. Están hechos para hacernos sobrevivir. Entonces, para mi particular opinión, todo ser humano debe aprender a elevar su sentido de bienestar para poder desempeñar una vida más sana y productiva. Por naturaleza, todos nacemos ignorantes, es una condición humana. Nadie nos informó sobre nuestra condición para estar insatisfechos y sentir poca plenitud con nuestra vida. Pero si me permites unos cuantos minutos más, quiero compartir contigo lo que deberíamos empezar a hacer para sentirnos más satisfechos y conformes con la vida que llevamos. Son prácticas que conforme adhieras a tus hábitos, prometo que harán una gran diferencia. Tendrás una mejor salud emocional y por lo tanto un mejor rendimiento en cada una de las áreas de tu vida. Lo primero que todo ser humano debe ser consciente es desconectar del sentido de carencia. Cortar de golpe ese estado inconsciente y crónico de insatisfacción que todos llevamos sin darnos cuenta. Ese estado de, si tengo esto, estaría mejor. Hay que liberarnos de esa sensación inconsciente que nos dice que podríamos estar mejor si tuviéramos tal cosa. Debemos utilizar todos los días la gratitud como una herramienta para alcanzar mayores niveles de felicidad y bienestar. El agradecer todos los días las bendiciones que hoy gozamos es importante.
Muchas veces, en nuestro afán por mejorar nuestro estilo de vida y lograr nuestros objetivos, nos centramos tanto en lo que nos falta que olvidamos sentir gratitud por lo que ya tenemos o lo que ya hemos logrado. Esa sensación inconsciente de insatisfacción por querer un mejor celular, un mejor empleo, más dinero, nos mantiene muchas veces corriendo como gallinas sin cabeza de un lugar para otro, sin apreciar realmente lo importante. Al levantarte de cama, antes de pensar en las tareas que te faltan por hacer, o en las deudas o en las metas financieras que tienes, conecta con lo que tienes. Antes de salir de tu cama para empezar otro día a cumplir tus objetivos, aprecia lo que ya tienes, agradece, bendice lo que forma parte de tu vida cotidiana y aprecias considerablemente. Es normal y es sano tener metas que no están cumplidas, sentir que no estamos del todo realizados, querer terminar nuestra carrera, querer un mejor trabajo, querer más ingresos, terminar X proyecto. Es normal, pero cuidado, dedica más espacio mental a lo que ya tienes y menos a lo que te falta. O manténlo en un equilibrio, pero jamás estés pensando más en lo que te falta. La gratitud tiene muchísimos tabús y cosas esotéricas alrededor del tema. Lo cierto es que analizada desde un punto de vista neurocientífico, la gratitud tiene el poder de transformar positivamente la química de tu cerebro. Reduce los niveles de cortisol de todo el cuerpo. El cortisol es el químico del estrés. Duermes mejor y te liberas de tensión, lo que provoca que mejores el sistema inmunológico. Y claro, vas a tener más energía durante el día. Regula los niveles de endorfina. Esto hace que nos sintamos más tranquilos y más armónicos con la vida que estamos llevando. Refuerza la salud emocional, la autoestima y el sentido hacia la vida. O sea, esto de la gratitud realmente es en serio, pero no vamos a adentrarnos. Pero la gratitud es una poderosa práctica, googléalo. Sentir una sensación cálida y armónica todos los días conscientemente es mandar un mensaje de bienestar a nuestro cerebro. Si quieres desconectar del estado latente de insatisfacción, agradece más lo que tienes y verás los efectos. Lo segundo que debes hacer para sentirte más satisfecha o satisfecho con tu vida es dejar de normalizar lo que es cotidiano. Deja de hacer invisible lo que estás viendo hoy, lo que estás gozando hoy. Agradece por la mañana tu salud. El bienestar que estás gozando no es permanente. Agradece por el día que estás por vivir. Celebra la dicha de tener seres queridos con salud y bienestar. Piensa por un momento que en otra ciudad del mundo las guerras son conflictos trágicos muy reales. Hay lugares donde personas perdieron a sus familiares en un segundo debido a que una bomba cayó en su casa en medio de la noche. Recuerda que no sucede en tu realidad. Y porque no suceda en tu realidad, no quiere decir que no esté sucediendo en verdad. Así que deja de normalizar que tu ciudad vive en tranquilidad. Deja de normalizar que tu vida cotidiana sea posible. Tu vida en realidad es un milagro y tu vida es una bendición que hoy muchas personas están esperando recibir algún día para poder tener una vida que valga la pena vivir. Tu bienestar es tan cotidiano que lo has normalizado. Deja de hacer invisible las bendiciones cotidianas que gozas. Agradece todos los días los más simples detalles de tu vida cotidiana. La salud y compañía de tus familiares, la comida en tu plato, el agua caliente que gozas, la ciudad en la que vives. O sea, tú recuerda transformar lo ordinario en cosas extraordinarias, dignas de celebrar y agradecer todos los días. Canaliza tu pensamiento consciente hacia la abundancia que hoy posees. Desconecta un poco más de lo que hoy no tienes en tu control. Tercero y último, dale más espacio mental a lo predecible. Eso que es normal que suceda. Las cosas que suceden bien. Deja de darle más lugar a lo negativo, a esas cosas que no han pasado, a los problemas que no puedes controlar. Cuando estés en casa y estés usando la corriente eléctrica, da gracias a la vida porque tienes luz en casa. Así cuando se vaya la luz, en vez de sentirte desafortunado, vas a estar más sintonizado en la gratitud y te darás cuenta que casi siempre sabes apreciar cuando hay corriente. Practica durante tus días que cuando tengas algún imprevisto y algo haya salido mal, no te desquicies. No pienses que tienes mala suerte ni hagas un lloriqueo por la situación que te frustra. Conecta con el sentimiento de bienestar.
Piensa en todas las cosas que sí han salido bien durante tu día y no diste importancia suficiente. Cuando vayas camino a la universidad o al trabajo y hayas llegado con bien, no asumas que eso es normal. Cuando casi te caigas pero no fue así, no asumas que eso es normal. Agradece que haya sido así. Date el permiso de sentirte afortunado por las cosas que son normal que sucedan. Presta la debida atención en tu día y agradece cuando las cosas salgan bien. No solamente dediques tiempo a maldecir la vida cuando las cosas te salen mal. No des por alto que las cosas ocurren bien en tu día solo porque es normal. La capacidad de hacer lo ordinario, algo extraordinario, es la más alta para hacernos sentir felices con la vida que tenemos. Así que recuerda bien que para ser feliz no hay que buscar afuera, sino buscar adentro. Hay que aprender a trabajar y controlar nuestros propios instintos que están arraigados en nuestro cerebro. La felicidad no sucede como un hecho espontáneo. No existe. No hay ese evento. No sucede un día de repente. Es un proceso. La felicidad jamás proviene desde fuera. La felicidad viene de cómo vivas lo que estás viviendo. Es una cuestión personal que viene desde dentro. Así que bueno, aquí termina este primer capítulo y quiero que al final todos sepan que el ser felices es algo en lo que se trabaja. La humanización es una conquista y del mismo modo el ser felices es una conquista. Entonces bueno, espero que les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Now go!